oficial a la clase. No sé qué habrá pasado con Snyder, pues sé que él tiene problemas por el horario en el trabajo, pero pues bueno, la exposición inicial era la de él. Esperemos a ver si se conecta ahorita. Brian, ¿te dijo algo? Si se iba a conectar o si le pasaba algo. No, profe, yo le envié el link de la conexión y ya ahorita le acabé de escribir qué pasó. Pues, no sé si lo ha visto, no sé nada de eso, profe. Ok, listo. Pero pues bueno, esperemos que va con el compañero. Como el tiempo apremia, entonces vamos agilizando. El espacio de actualidad. El espacio de actualidad, pues que siempre tenemos aquí para compartir. ¿Qué noticias interesantes o qué noticias importantes traen ustedes para nosotros hoy? Profe, pues no sé quién quiere empezar. Hágale, Valentina. Empiece. Pues yo leí ayer, pues profe, es que yo, desde que ya empezaron como a eso acerca del virus. Perdón, Valentina, no se te está entendiendo bien. Señor. No te estoy entendiendo bien. Como que se entrecorta. ¿Ahí me escuchan bien? Ahí está bien. Que la noticia es acerca pues del virus. Profe, yo la verdad, desde que inició todo, yo era muy pendiente como de las noticias y todo, pero desde que empezó como a subir tantas cosas, eso como que uno ya se enloquecía con eso. Entonces yo ayer estaba viendo, pues tengo el periódico La República en el celular y me llegan mucho las noticias. Entonces ayer estoy diciendo que la ocupación de las UCI llega al 56% y hay más de 4.700 camas disponibles en el territorio nacional. Colombia cuenta con 10.984 unidades de cuidados intensivos y 6.242 están ocupadas. Y que Antioquia y Tolima tienen una situación crítica. Pues a lo que voy con esa noticia, para antes de leerla toda, es que pues me asombra como desde marzo o el 28 de octubre cómo han aumentado los casos y como yo les dije al ciudadano, pues no conozco el primero, entonces me pareció pues muy triste porque pues tantos casos positivos y nada que se encuentra como la vacuna, entonces yo no sé cómo que hasta qué punto va a llegar esto, profe. Sí, no, y eso es totalmente cierto porque era lo que estábamos hablando la clase pasada, que sacamos un tiempito para hablar de eso. Y era que pues es que estábamos llegando ya al punto más alto. Ya la fiebre, por así decirlo, ha bajado. Como dices tú, la paranoia ha bajado porque pues ya no todos estamos como tan angustiados. Pero, si bien la paranoia ha bajado, el nivel de contagio subió. Y ahorita obviamente estamos en lo más alto de este virus. No llega todavía pues como la vacuna o una solución o algo pues para evitar. La Universidad de Oxford estuvo haciendo pruebas con la vacuna en Latinoamérica y ustedes supieron lo que pasó en Brasil, que se murió esta persona. Por ejemplo, acá dice que, digamos que en Antioquia es la región del país con mayor ocupación, es del 78,3%, y el Tolima el 72%. Y pues en Bogotá, que fue como donde empezó como que todo, está en el 68,9%. Entonces como que ha ido bajando más en Bogotá. Y pues, no sé, me pareció como interesante porque la verdad, pues yo no me volví a actualizar sobre eso porque pues es como, eso era como algo como de todos los días, como tan estresante que no volví a ver las noticias. Sí, claro, ¿no? Y eso sí es, lo que tú dices es verdad porque al principio esto fue un caos total y eso pues que no había camas ocupadas, pues había mucho espacio, mucha disponibilidad para atender. Sin embargo, pues ahorita, y eso se sabía, que cuando todo se normalizara, porque igual todo se iba a tener que normalizar, pero se sabía que cuando todo se normalizara, pues los contagios iban a ser mucho mayores.
porque hay gente que a estas alturas todavía no cree en el virus, o se creen inmunes, o creen que esto es un complot chino, o creen que esto es un complot estadounidense. Pues bueno, uno no espera que les pase nada, pero pues de todas formas esas son las consecuencias. De que existe. Sí, claro, eso sí es seguro, pues de que existe. Y eso pues que no es necesario que nos haya tocado pues estar enfermo o algo, aunque sí he tenido estudiantes y no uno solamente que ya les tocó y pues no sabemos en qué momento nos toca a nosotros, y la verdad es que yo creo que ya en este punto pues tenemos que cuidarnos, pero también estar preparados para que en cualquier momento eso llegue, porque pues ustedes ven cómo se está regando esto de rápido y de fácil. ¿A quién no le da una gripa? ¿A quién no le da una gripa en la vida? Pues esto es lo mismo que una gripa, o sea, se transmite igual que una gripa, y pues obviamente todos estamos expuestos a que nos, de la misma forma en la que en algún momento nos pegaron una gripa por ahí, así mismo nos pueden contagiar de COVID y punto. Ya lo que pase, pues lo sabrá Dios. Listo, Valentina, muchas gracias por compartirnos tu noticia sobre las cifras de ocupación, que es muy importante que vayamos conociendo. Bueno, profe. ¿Listo? ¿Quién más trae algo? Profe, yo traje lo que es pues una noticia cortica, profe. Lo que son las ganancias de Ecopetrol, que a comparación del trimestre pasado, Ecopetrol logró subir lo que era su producción y le generó una ganancia neta a pesar de cómo está la crisis del petróleo, ¿no? No sé si sabía que hay una crisis de petróleo actualmente, profe. Más sin embargo, a nivel mundial, Ecopetrol es de las únicas empresas que ha salido airosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el segundo trimestre había vendido 25 mil millones de dólares. Pero hoy nos despertamos con la noticia de que Ecopetrol logró vender 855 millones, ¿sí? O sea, lo que dejó en utilidades, ¿sí? Entonces es una cifra enorme, que beneficia obviamente, profe, a todo el país, ¿sí? Porque es una empresa que sus trabajadores están aquí, o sea, todo su bolsa, ¿sí? La bolsa ha sido comprada por particulares en Colombia, ¿sí? Todo eso, los bonos, las acciones, todo lo de Ecopetrol, todas las acciones de inversión han sido compradas casi siempre por personas que viven acá. Entonces, es una noticia que de verdad nos deja muy felices a los colombianos. Significa que vamos a dinero, pues. De tanta noticia mala de las exportaciones que no nos salía, todo eso, yo pienso que es de las mejores noticias. Sí, claro. Ya hay algo trasfondo de la noticia, a pesar de que se aumentó la producción y a pesar de que Ecopetrol vuelve a tener rentabilidades, pues desgraciadamente el precio de la acción está bajando. Porque ahorita nadie quiere invertir, ahorita nadie quiere comprar, todo el mundo quiere vender, y cuando se aumenta la venta de un bien o la oferta de un bien, pues obviamente su precio disminuye, pues por leyes de microeconomía, por ley de oferta y demanda. Pero sin embargo, pues sí es muy importante estar enterados de cómo está pasando, de cómo la está pasando Ecopetrol, porque Ecopetrol es la empresa más grande de Colombia, ¿sí? Es nuestra principal empresa, mayoría de capital público, pero pues igual tiene mucha inversión porque vende acciones, porque hace emisiones, y pues cualquiera de nosotros puede en cualquier momento ser accionista de Ecopetrol. Entonces sí me parece muy interesante lo que tú nos compartes de cómo se está comportando, de cómo se está moviendo esta acción, Brian. Muchísimas gracias. Mi abuela tenía, creo que 5 acciones en Ecopetrol, y ahorita, en los tiempos de antes no era nada lo que le daban, pero ahorita lo que le están dando por esas acciones, verdad que, pues, aunque en pandemia no le dieron nada, ¿no? Pero ahorita lo que le están dando a ella, que ella también me comentó, ha sido harto. ¿5 acciones o 5.000? No, 5 acciones, pero nada más. La acción está, no, tiene que ser más, porque la acción está a 1.800 pesos. Ah, sí, profe, entonces tiene que ser más, porque para esa época ella compró 280.000 pesos. ¿Y ahorita en cuánto están evaluadas las acciones?
Hombre, yo solo sé que mi interés y todo eso le dio más o menos 600.000 pesos. Ah, ok. Bueno, sí, quién sabe. Sí, debe tener por ahí 5.000 acciones, creo yo. Listo, Brian, muchísimas gracias. Y sí, niños, obviamente también es importante que ustedes vayan conociendo cómo está el mercado de valores, que como financieros que van a hacer se interesen por esta parte y miren cómo se están comportando los indicadores, cómo se está comportando el dólar respecto al día anterior, respecto a la semana anterior, o cómo se están comportando las demás divisas. Esto es pues bastante importante que lo tengamos en cuenta. Brian, muchísimas gracias. Nada, profe. Claudia. Profe, yo listo. quiero decir una noticia. Casi no activa el micrófono, hágale la U. Bueno, la mía es cortica. Y es que el gobierno, pues mi noticia es que el gobierno está tramitando proyectos de ley para poder vender sus inmuebles. ¿Y esto por qué? Porque dicen, pues analizando el presupuesto público que se dio el año anterior, miraron que la mayor parte pues de dinero era como en funcionamiento del Estado. La mayor parte del dinero pues fue llevado al funcionamiento del Estado, que eran casi 184,9 billones de un total de 300,13 billones. Entonces esto es un porcentaje muy grande solamente en inversión de funcionamiento del Estado. Entonces el Estado estaba diciendo que como tenía varios inmuebles, lo que valía, lo que digamos le estaba sacando muchos gastos, era el mantenimiento de sus inmuebles, el mantenimiento de sostener todos los inmuebles que son del Estado, que es de propiedad pública. Entonces están mirando, tratando de poner una ley para poder vender de forma más fácil los inmuebles del Estado para así reducir gastos y aumentar ingresos, porque eso es lo que están buscando, aumentar ingresos. Y ya, profe, eso era. Sí, Melissa, y es muy importante lo que tú nos traes porque fue precisamente lo que hablamos la clase pasada. ¿Qué iba a hacer el Estado para recaudar esos 314 billones de pesos que va a valer el presupuesto del año 2021? Empezar a vender las cosas todos. Y era lo que y no hablábamos. solamente muebles, también en partes de propiedades públicas, que ya tienen una empresa que es totalmente pública, venden la mitad para que mitad sea privada, mitad sea pública. Exacto, porque era lo que habíamos hablado de cómo se iban a recaudar 314 billones de pesos. Y hablábamos de la reforma, pero ¿con qué dinero las personas o los ciudadanos van a pagar más impuestos en una reforma si es que no los hay? Si todos estamos en una crisis pues a causa de esta pandemia. Más deuda, o lo que nos dice Melissa ahora, empezar a vender activos. Porque pues claro, se venden activos, se ahorran los gastos de mantenimiento, se ahorran los gastos de funcionamiento y pues queda un ingreso adicional. No es lo ideal, no es lo que nos gustaría pues que vendieran nuestros activos, pero de alguna parte tienen que salir 314 billones de pesos. Melissa, muchísimas gracias. Bueno, mi noticia es buena, es positiva, me gusta. Dice que Julián Rodríguez es el presidente de COFE Cámaras. Están realizando una encuesta a nivel nacional donde los primeros resultados, porque el resultado final sale el 30 de octubre, pero pues hasta ahora van bien como el sondeo. Dice que el 80% de las empresas colombianas se ha sostenido, ha logrado sostenerse gracias a los beneficios y las ayudas que les ha dado el gobierno con los préstamos de mejora. Bueno, dice que nada más el 3% de las empresas ha contratado nuevamente personal, ¿sí? Que el 96% de las empresas encuestadas ha tenido caídas hasta del 50% en las ventas, pero que se han logrado sostener. Entonces, si hasta el momento se han logrado sostener ya con la nueva apertura económica y todo, pues para el próximo año, para el 2021, tienen muy buenas esperanzas de que todo pues se normalice nuevamente. ¿Qué más dice esta noticia? No, profe, básicamente es eso. Dice que los empresarios pues tienen muy buenas
buena, ¿cómo se llama? Actitud para el 2021, pues según todo el sondeo pues que están haciendo hasta este momento. Claro que sí, y yo también leí esa noticia. Yo quisiera esperar a que saliera no ser tan positivos y esperar a que saliera el resultado final, porque pues me parece muy alto, pues tomando en cuenta la cantidad de empresas que se han cerrado, que han sido muchas, y que se han quebrado, me parece como raro que Confecámaras diga que es el 80% de las que se han sostenido, o sea que solo se ha cerrado el 20%. No sé si está... Sí, a mí también me pareció como el 80%, y yo, bien, pues no estamos tan mal, pero sí dicen que el resultado final es el 30, entonces el 30 podemos estar investigando a ver qué fue lo que... Claudia, te queda la tarea y después nos compartes esa noticia. Bueno. Pero pues sí, obviamente habría que esperar a ver cómo se va a comportar eso. Igual hay que tener en cuenta que el PAEF, que el programa de empleo al apoyo, me enredé, el programa de apoyo al empleo formal PAEF que sacó el Estado y que ha valido una cantidad increíble de plata, pues de una u otra forma sí ha sido una buena fuente de apalancamiento para las empresas y sí han ayudado bastante en eso a sostener pues como a los trabajadores dentro de las organizaciones. Pues a lo mejor eso también ha contribuido a que muchas empresas no se hayan quebrado, no se hayan cerrado, no se hayan ido al piso. Pero pues bueno, la noticia pues sí, como la dice Confecámaras, pues sí es muy positiva. Vamos a esperar a ver qué arrojan, qué cifras arroja el final de este estudio de aquí al 30. Claudia, muchísimas gracias. Con gusto, profe. ¿Quién más? Profe, mi noticia es sobre el Halloween, pues como van a cerrar todo el toque de queda, entonces el impacto que eso va a tener sobre todas el comercio, los bares, sobre la economía, pues, pero más que todo estoy hablando de la noticia Camperey. Dice que durante las actividades que se realizan el 31 de octubre y los días posteriores a las ventas aumentan hasta un 50%. Pues que ese día siempre las ventas van a ser, siempre han sido el 50% más de lo que se vende. Entonces el impacto que esto va a tener ese día por culpa, pues, por todo lo que está pasando con la pandemia. Pero a pesar de esto, los comerciantes están de acuerdo con la medida porque dicen que cuidar la salud es mejor para continuar y que más adelante se reactive mejor la economía. Pues hombre, qué bueno que los comerciantes piensen así. Obviamente esto le da duro a todos, pero pues bueno, que por lo menos los comerciantes estén pensando en que sí, en que es algo necesario y que es por la salud del pueblo o de nosotros. Lástima que se pierda esta oportunidad para la reactivación y que los niños que esperan con tanta ilusión Sí, los niños que van a pasar encerrados, pues primer vez que uno ve esta situación. Sí, ¿no es cierto? Ay, no. Los niños y los adultos como yo. El mes favorito mío de todo el año es octubre. Yo ya tengo mi disfraz y tengo todo, siempre, cada año molesto con esto. Y este año me quedé con el disfraz hecho. ¿De qué te vas a disfrazar? Pues yo quería disfrazarme de la versión femenina del sombrerero. Ah, súper. Pues, pero igual lo puedes hacer. Igual. No, profe. Pues ahí dice que no se puede utilizar ni disfraces, ni máscaras, ni maquillaje. ¿Sí? Ah, no, entonces no estaba enterado. Ahí, pues específico dice, pues los niños tienen toque de queda, ¿no? Hay ley seca desde el viernes. Y aparte bajito dice que no se puede utilizar disfraces, ni máscaras, ni maquillaje. Dice como que... Yo sí había visto la noticia, pero no había leído esta parte de... Ya se las voy a enviar al grupo. Espero y verás qué dicen. Claro, eso me tiene tan fría. Pero, profe, mire que ayer yo escuché unos amiguitos hablando con respecto como que en los restaurantes igual todavía no pueden vender licor. Y dicen que habían puesto en la actividad económica
es que algo como, ay, ahorita tenía una palabra y se me olvidó, como típico, que habían puesto eso como típico, que varios establecimientos están ganando multas por eso. Eso me lo dijo ayer un amiguito que tiene una empresa de un software de facturación. Él fue el que me dijo eso, que a varias entidades los estaban multando, que porque habían puesto como en actividad económica, como típico, no sé qué, y era para vender licor, y que no se podía. Ah, ok, ya te entiendo. Bueno, pues, ¿y cómo funciona esto, por ejemplo, con Melissa? Melissa, cuando hay toque de queda, y por ende ley seca, ¿qué? ¿A ti se te disparan las ventas antes o no? Se supone que tengo que cerrar a las 6 de la tarde todos los días y ya. Lo que entendí, porque dice toque de queda y ley seca y son como, o sea, toque de queda y ley seca están con las mismas normas, con las mismas pautas, porque lo pusieron junto, o al menos en la alcaldía de Dos Quebradas pusieron toque de queda y ley seca y pusieron lo mismo para los dos. Y dice que desde el viernes hasta el martes, pero dice de 6 p.m. a 6 a.m. del otro día. Entonces lo que yo entiendo es que si dice de 6 p.m. a 6 a.m. el otro día, es que cada día se puede abrir, pero solamente hasta las 6 de la tarde. Y luego a las 6 de la tarde es que aplica. Porque en cerrar a las 6. En Pereira, y yo aquí estoy viendo la noticia, no sé, me llama la atención eso que tú dices, porque se supone que como esto es lo del área metropolitana, pues debe ir junta, pero en Pereira dice ley seca desde el viernes 30 de octubre a las 6 p.m. hasta el martes 3 de noviembre a las 6 p.m. O sea que aquí sí, pues por lo menos aquí en Pereira, dentro de lo que yo estoy viendo aquí en Pereira, va continua. Empieza el viernes y se va hasta el martes. ¿Quién sabe? Sí, pero es que la ley seca siempre ha sido así, ¿cierto? Pues cuando ponen ley seca un fin de semana, es todo el fin de semana. Pero lo que a mí se me hace claro es que si usted se mete al Instagram de la alcaldía de Dos Quebradas, pusieron como anuncio, yo no sé si es que no lo pusieron bien, pero pusieron ley seca y toque de queda. Y pusieron como yo le digo, o sea, pusieron los dos juntos, como digamos que los dos tengan los mismos horarios, pero pusieron de 6 p.m. a 6 a.m. del otro día. Entonces, eso ya es como mala información o es una información diferente. Aquí estoy viendo, a ver, la de Dos Quebradas me llama la atención, pero es que todas las que encuentro son de... Métase, profe, se la mando al WhatsApp. Sí, compártenosla por favor, porque pues yo asesoro por una empresa de Dos Quebradas también y pues no está de más tener esta información, claro, todo eso nos sirve. Melissa, y lo que yo te preguntaba, cuando esto pasa, ¿a ti se te disparan las ventas de pronto? Pues obviamente no puedes vender en la ley seca, pero pues sí, la gente, a veces cuando la gente quiere tomar, pero es que es muy peligroso para nosotros porque a veces se supone que si es ley seca no se pueden ni domicilios. Sí. Y nosotros, pues uno a veces por dejar de vender seguíamos haciendo domicilios, pero ¿qué pasa? Donde el domiciliario lo lleguen a parar, pues le van a quitar el licor y nos pueden sancionar, porque se supone que ley seca es absolutamente nada. Pero igual para uno es muy duro, pues perder todo el fin de semana de ventas y todas esas cosas. Y cuando antes nos ponían tanta ley seca, nosotros cerrábamos a las 6 y tratábamos como de quedarnos y todo, pero igual corriendo el riesgo. Pues como de quedarnos a puerta cerrada y todo eso, pero igual es correr el riesgo. Yo no sé cómo vamos a hacer este fin de. Lau, ¿cómo es que tú dices que dicen Dos Quebradas? Aquí me la mandó. No, pero ¿cómo dice la ley seca para Dos Quebradas? ¿Cómo aplica? Ahí se las mandé al grupo. La que me compartió Melissa. Porque en Pereira dice que desde el viernes 30 hasta el martes 3 de noviembre. Uno ahí entiende que todo el fin de semana, sí. No importa si es de por la mañana, por la tarde o es verdad lo que tú dices, Claudia. Pues yo leí la de Pereira y también leí la de Dos Quebradas que me compartió Melissa, que ya la mandé al grupo. Sí. Y la que está en el grupo dice toque de queda y ley seca desde el viernes 30 de octubre hasta el lunes 2 de noviembre, 6 p.m. a 6 a.m. del siguiente día. O sea, lo que dice Melissa es cierto, pues ahí se entendería que la ley seca allá empieza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la mañana, que es todos los días, viernes, sábado, domingo y lunes. No sé, la verdad me llamó la atención esto. Porque si ustedes miran abajo, en las 4
En las 4 está, perdón, en las 2, en la de Pereira y en la de Dos Quebradas, abajo está el logo del área metropolitana, es decir, Pereira, Dos Quebradas, Santa Rosa y La Virginia. Y yo supondría que esto aplica igual para los 4. Pero pues ahí vemos que la de Pereira es diferente que la de Dos Quebradas, los vacíos de la norma. Melissa, de todas formas, no te confíes. Sino que esa norma le da a uno para poder decir, es que miren la norma lo que dice. Y ayer hablamos con uno de la policía y dijo que sí, pues que era lo que dijera la norma. Sí, no, claro, y eso es lo que dice la norma. Ahora, lo otro bueno sería ver el decreto, porque es que este es el dibujito que hacen para las redes sociales y nos mandan, muy bonito, muy explicado, pero pues nosotros como contadores tenemos que ir más allá. Y bueno, si tenemos esa duda, y yo te invito, Melissa, que lo hagas, que busques el decreto y lo leas, a ver cómo está contemplado, porque pues finalmente ese es el que te va a servir como defensa ante cualquier eventualidad o algo. Melissa, pero lo que yo te preguntaba es, por ejemplo, hay ley seca, ¿sí? Listo, empieza el viernes a las 6 de la tarde. Tú, durante el viernes antes de las 6, ¿se te disparan las ventas, se te incrementan los consumos o es igual? No, la gente deja todo para lo último, empiezan a pedir luego de las 6, a llamar, que domicilios, la gente no le importa. Cuando fue el día del padre, pusieron ley seca, ese día nos vendimos demasiado y todo el día fue ley seca. Pues literal, abrimos cuando no se podía abrir. La gente era llamando, que canastas, que whisky, o sea, la gente no respeta absolutamente nada. Por eso yo digo que esas medidas no, pues sí, la aglomeración de un día de Halloween es mucha para los niños, pero la gente no respeta, la gente igual se reunía en casas, en fincas, y van a tomar igual o hasta más. Y llama la atención eso porque si la gente toma hasta más, o sea, como por el solo hecho de que usted le prohíban, yo creo que así somos todos los seres humanos, como por el solo hecho de que usted le prohíban y le digan no puede beber, como que con más ganas se hace, como que es cuando más se dan los consumos, por así decirlo. Como nos contaba Melissa, que en la cuarentena era súper buenas las ventas para ella, o para ella y Pedro, pues que son los empresarios ahí del estanquillo. Pero ahorita resulta que no, que pasa todo lo contrario. Pasa que a la gente no le prohíben y no lo hace. Y cuando se lo prohíben, pues lo hace con más ganas. Entonces, pues, creo que así somos todos los seres humanos. Elisa, te puedo hacer un pedido ahora que me acordé de algo. Sí, profe, hágamelo. Pero me das buen precio. Hágale. Dime. Pero me das buen precio. Sí, profe, me dice que es. Sí, Melissa, ¿tú qué tequila vendes? Perdón, ahí me salgo un poquito de tema, que tengo un regalo pendiente. Profe, de todo tipo de tequila, nosotros en el mostrador tenemos, digamos, Don Julio, La Gran Familia, tenemos José Cuervo, sí, tenemos un poco, tenemos Olmeca, pero igual, si tú necesitas un tequila especial para un regalo, tú me dices, entonces listo, yo en bodega te lo traigo, porque igual hay licores muy caros que solamente traemos por encargo. Sí, una botella de 1800, amigo. De 1800 también vendemos. Pero entonces ya tú me escribes por WhatsApp y yo te digo, profe, la tengo en el mostrario, o si la necesitas, digamos, para mañana, entonces ya te la tengo por la tarde o te la tengo mañana en la mañana. Listo, Melissa. Ya cuando son especiales es así. Listo. Eso es muy rico, eso sabe muy rico. Ahorita hablamos. Bueno, niños, ¿qué más noticias tienen? ¿Qué más nos quieren compartir? Ya está, no. Dime, Hernán Darío. Listo. Buenos días a todos. La noticia que traigo es que el gobierno va a invertir 800 millones de pesos en la mejora de aeropuertos en Colombia. ¿Cuánto, perdón? 800.000. Ah, ok. 800.000 va a ser la inversión. Se va a enfocar principalmente en el aeropuerto de Leticia, porque dice que la reactivación económica va a ser con el turismo y entonces tiene que inyectarle mejoras a ese aeropuerto. Lo otro es que va a reanudar la construcción del aeropuerto de Palestina, en donde desde 1985 se está intentando de hacer. Él lleva más de 40 años. Él
se dice que la primera etapa va a costar más de 400 millones de pesos, pero el gobierno les va a garantizar 100 millones. Y también estaban diciendo de que necesitan darlo en concesión por 26 años. Esa es la parte que me parece ilógica. Si el gobierno va a dar el aeropuerto en concesión, porque no deja que el privado lo construya y no el gobierno inyecta dinero para que el privado lo haga. Este peluche llegó con usted, mija. Mami, mire, este peluche tiene el mismo tiempo con Candy que Melissa. Candy. Se me lo dio el día que me lo dio Candy, ¿se acuerda? Melissa, ayúdame con el micrófono. Ay, ¿sabe lo que le hace? Melissa. Perdón, Ya pero sabemos que amas tu cosecha, no preocupes. es que yo dije que este peluche es su hermano. Ay, Tu peluche y Candy y todo, aquí nos dimos estaba cuenta. hablando con mi perrita. Y Brian todo indignado, Hernán todo indignado hablando de la concesión. Y estamos hablando del peluche. Hernán, pero sí, eso que tú dices es muy, muy serio. Pues yo tampoco entiendo cuál es el trasfondo de esto, pero listo, hablan de la inversión pública en un aeropuerto y lo van a dar en concesión más de 20 años. Pues, ¿qué sentido tiene eso, no? Se supone que pues va a estar dividido en 3 etapas, ¿cierto? Porque de acuerdo a las etapas y a la inversión pueden aterrizar cierto tipo de aviones. En la primera etapa va a costar 441 millones de pesos, fuera de la inversión que ya se le ha hecho, porque ya se le ha invertido 300 millones de pesos, todavía no está operativo. Este aeropuerto, pues lo que yo digo que no es justo es de que se le inviertan 300 millones de pesos, se pierdan pues, un elefante blanco. Aparte de eso, el gobierno pretenda, pues el gobierno en general, porque así sea dinero de la gobernación, del gobierno nacional, es dinero de todos, ¿no? Sí, claro. Entonces, Eso es presupuesto que aparte público. de eso, casi 441 millones de pesos y que pretendían darlo en concesión por 26 años. Eso no es justo. Esa es mi noticia. A uno le parece muy llamativo eso, pero sí es cierto. Listo, muchísimas gracias por compartirnos tu noticia, Hernán Darío. Bueno, niños, como el tiempo apremia, y son 3 exposiciones, ya que Snyder no está, bueno, Snyder se olvidó hablar de las generalidades y esas sí las hemos visto. Profe, me acabo de escribir. Sí, ¿qué te dice? Me dice, por favor, dile al profe que lo que pasa es que estoy en una capacitación y estoy esperando que me den un espacio. Ah, listo, entonces lo dejamos pendiente y pues inician los que quieran iniciar. Yo les había dado un orden, ¿cierto? ¿Quién empezaba? Empezaba él, luego creo que seguía Consuelo y Hernán, creo, o Brian, y nosotras íbamos de No, tercera. yo recuerdo que Claudia y Brian eran los últimos, entonces Consuelo y Hernán. Ajá. Entonces, ¿empiezas, Consuelo? Yo le presento la... Empezamos. ¿Se pueden ver la pantalla? Sí, señor. Sí, Hernán, ya se ve. Sí. Buenos días para todos. Nosotros el tema nos corresponde a normas técnicas de contabilidad pública, presentado por Hernán Darío Suárez y por mí, por Consuelo Garzón. Pásalo, Hernán. Dice que normas técnicas de contabilidad pública, tiene 4, está como en 4 partes. Dice que relativas al patrimonio público, a las cuentas de actividad financiera, económica y social, relacionadas con las cuentas de orden, relativas a las cuentas de planeación y presupuesto. Relativas al patrimonio público.
Están orientadas a definir criterios para el reconocimiento y revelación de los recursos básicos para la construcción y el desarrollo, así como otros factores que inciden en el comportamiento patrimonial presentado en las diferentes modalidades de superávit de los entes que conforman el sector público. Las relativas al patrimonio público comprenden el valor de recursos públicos que son representados de bienes y derechos para cumplir los fines estipulados por la ley. Entonces dice, relativas al patrimonio público, el superávit operacional, superávit de evaluación, superávit de patrimonio incorporado, superávit de pagado y superávit de donado. El superávit operacional se origina por los ingresos, costos y gastos generados en un periodo contable. Esto está representado por los estados de resultados del ejercicio, por los dividendos y los recursos. El superávit pagado es el valor pagado en exceso que se origina por las ventas de acciones o cuotas de parte de interés social. Superávit de evaluación se origina por los procesos de valoración y técnicas pendientes en la actualización de los activos, pasivos y patrimonio. Superávit donado comprende los bienes y derechos recibidos de terceros sin contraprestaciones económicas. Y este tiene como característica principal la permanencia relativa y no corresponde a un reconocimiento de gasto por extinción del bien. Las donaciones por norma general se registran como superávit de donación, excepto las que tengan como destino la financiación de los gastos de financiamiento, los cuales se registran como ingresos. El superávit por patrimonio incorporado se origina en el reconocimiento de activos y pasivos como el resultado del proceso de legalización, valoración, emisión o por cualquier otro medio especial. Puedes pasar, Hernán. Clases de bienes, está territorio, los bienes de uso público y los bienes fiscales. El territorio, que está en el artículo 110 de la Constitución Política, establece que el territorio con los bienes públicos que de él forman parte pertenecen a la nación. Los bienes de uso público. El fundamento legal, la existencia de esta clase de bienes la encontramos en el artículo 674 del Código Civil, que prescribe, se llaman bienes del Estado, aquellos cuyo dominio pertenecen al mismo, si además de su uso pertenecen a todos los habitantes de un territorio, como las calles, las plazas, los puentes, caminos, se llaman bienes de la unión de uso público o bienes públicos del territorio. Los bienes fiscales. Principales bienes fiscales del artículo número 4 del Código Fiscal Nacional, Ley 110 de 1912, enumera las principales bienes fiscales. Los que tienen ese carácter, es decir, los que no son de uso político, tales como fincas, bienes, rentas, valores, derechos que pertenecen a la Unión, los baldíos, minas y salinas que pertenecen y cuyo dominio recobra la nación, las minas de cobre, minas de carbón, azufre, hierro y petróleo. Ahí también esa clase de bienes también incluye que uno a veces, por ejemplo, puede tener una finca, pero si se encuentra petróleo después de ciertos metros, eso no es del dueño de la finca, sino del Estado. Como también se encuentran a veces, digamos, huacas, como se suele decir por acá, si se encuentra una huaca, se supone que eso es de Estado. Nosotros habíamos numerado en 4 las características de las normas técnicas, este es el punto 2, a las cuentas de actividad financiera, económica y social. Nosotros las dividimos en ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias que corresponden a la operación principal de la entidad contable pública, así como las complementarias vinculadas a la misma, que se caracterizan por ser actividades por ser convergentes. Las extraordinarias, que surgen de hechos, transacciones, operaciones distintas a las actividades ordinarias,
que no se esperan, que se vean frecuentes y que no son controladas por la actividad contable pública. Suele suceder, por ejemplo, con empresas, digamos, de servicios públicos como el agua, la energía, etc. Las normas técnicas de actividad financiera, económica y social están orientadas a definir criterios uniformes para el reconocimiento y revelación de los hechos relacionados con los ingresos, gastos y costos de la empresa. El punto 3, relacionadas con las cuentas de orden. También lo dividimos en dos ramas: el dominio público, que es la distinción entre el dominio público y la del dominio privado, del Estado, que se encuentran antecedentes desde las primeras comunidades humanas hasta configurarse claramente en Roma mediante los conceptos de redes públicas y redes turísticas. Ahí creo que me equivoqué en ese pedazo. Y primero refiriéndose a las cosas públicas, de segundo y de los demás bienes que son gobernables. Es prácticamente lo que decía ahora Consuelo, como las calles, de pronto de interés prioritario, por ejemplo, como lo que están haciendo en la represa de ahora de Hidroituango. Hay inversión privada, pero es de conveniencia pública. De dominio privado del Estado surgen derechos de transacciones operacionales distintas de las actividades ordinarias, que es lo que estamos concentrados. El punto 4, relativas a las cuentas de planeación y presupuesto. Nosotros los dividimos en 4 puntos, que son las cuentas de presupuesto, cuentas de planeación, cuentas de presupuesto de gastos y presupuesto de ingresos. Gracias. Listo. Está muy resumida la presentación, pero muy interesante. Les quedó muy bien hecha. Quisiera por favor que me la compartan, bien sea al correo o al grupo de WhatsApp, para yo subirla a la plataforma, para que en el momento en que alguno de nosotros necesite consultar pues una norma más puntual, por lo menos tenga esta que le sirva de base. Listo. Claro que sí. Entonces me la comparten. Muchísimas gracias, muy bien por su exposición, Hernán y Consuelo. Es puntualmente lo que debemos conocer sobre cuáles son las normas técnicas o o la normalización técnica que existe en la contabilidad pública. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Listo, entonces, Laura y Valentina. Laura, ¿a ti te gusta que te digan Laura o Melissa? Dale, la compartes, por favor. La comparto. Ya están viendo. Está cargando. Sí. Bueno, a nosotros nos tocó el tema programación y ejecución presupuestal. Bueno, aquí, programación presupuestal. Bueno, la programación presupuestal no es otra cosa que el proceso de planeación en el que se refleja la política presupuestal, teniendo como papel fundamental orientar las decisiones, teniendo en cuenta la mayor cantidad de variables posibles, de tal forma que dichas decisiones se puedan tener en los mejores impactos en la calidad de vida de la población de toda la entidad territorial. Dígame. La ejecución presupuestal es el proceso que le sigue a la programación presupuestal. ¿Qué es la ejecución presupuestal? En simples palabras, es el proceso mediante todo se lleva a cabo. Es el proceso en el que tú ya puedes llevar a una realidad la programación, los planes, los análisis. Es una fase del ciclo. ¿Y qué hace esa fase del ciclo presupuestario? Esta ejecución comprende todas las actividades que están destinadas para la optimización del presupuesto
y lo que hace es llevarlas a cabo para pues optimizarlas, sacar los mayores recursos, poder, digamos, repartir el presupuesto de las mejores formas. Acá pues podemos leer lo que dice la diapositiva, que acá especifica que cada uno de los órganos y las dependencias utilizan los medios asignados en el presupuesto aprobado, pero lo utilizan independientemente. O sea, el presupuesto no es que cada órgano tiene el igual valor del dinero designado y deben de hacer lo mismo con él, no, dependiendo de las necesidades de cada órgano utiliza el dinero asignado al presupuesto para darle la mejor utilización. Eso es lo que nos dice esta diapositiva. Entonces, en los diferentes aspectos de la ejecución presupuestal, que como decía Meli, a cada órgano como sección presupuestal se le ejecuta en virtud de su autonomía presupuestal y el desarrollo de la capacidad de obtención del gasto que posee el órgano. Lo que quiere decir es que, dependiendo del presupuesto que se le asigne a cada órgano, se debe ejecutar de una forma diferente, ya que hay presupuesto de gastos, de inversión, de deuda, y pues no todos se van a ejecutar igual. También tener en cuenta que el proceso de ejecución es dinámico y con lo cual el presupuesto se puede modificar y ajustar a la realidad cambiante del ente territorial, o sea, a las necesidades, pero dando así cumplimiento a una serie de requisitos. Bueno, ¿cuándo inicia? La programación presupuestal inicia en el mes de febrero, con base en los criterios establecidos anualmente por la Dirección General de Presupuesto Público Nacional y la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas del Departamento Nacional de Planeación. Entonces, ¿cuándo inicia? La programación presupuestal inicia en el mes de febrero y se debe elaborar un anteproyecto de presupuestos de cada entidad para remitirlo al Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el mes de marzo. Cabe decir que el presupuesto de cada año se define el año anterior. O sea, en el año 2018, por ejemplo, se aprobó el presupuesto para el 2019. Esto es un proceso muy largo. Existe un ciclo presupuestal que ya mi compañera les va a hablar de él, pero ese ciclo presupuestal contiene muchas partes, muchas fases. No es tan fácil como se ve, por eso se debe escoger un año antes, porque tiene mucho proceso. Si a veces manejar nuestro presupuesto es difícil, ahora imagínense manejar el presupuesto para todo un país, que necesitan diferentes fases. Hoy solamente les vamos a hablar de la programación y de la ejecución, que son las principales, pero esto es un ejemplo de lo que uno siempre hace con dinero. Uno debe tener una programación, unas estrategias, un análisis, debe tener miles de pruebas para saber que ese dinero sí va a ser el correcto. Entonces, tiene muchísimos procesos y yo me pongo acá a hablarles de fecha, no termino, porque tienen muchísimas fechas, tienen fechas de anteproyectos, tienen fechas de plan de acciones, de plan de desarrollo, porque cada cosa tiene su fase. Entonces estas son las fechas como principales en las que empieza este proceso, hablando generalmente. Bueno, como decía Meli, existe pues el ciclo presupuestal, que es una sucesión de procesos que se repiten en el tiempo, o sea, como cada año, por lo que existe una interrelación continua entre las diversas fases que integran el denominado ciclo presupuestal. En el decreto 18/2015, el ciclo presupuestal comprende: primero, una programación de proyecto de presupuesto; segundo, la presentación de proyecto al Congreso de la República; tercero, un estudio del proyecto de aprobación por parte del Congreso de la República; como cuarto, la liquidación del presupuesto general de la Nación; y por último se hace la ejecución. Bueno, profe, acá les traemos un cuadro que está un poquito largo, pero pues nos pareció importante ponerlo porque acá mostramos unas etapas intervinientes de cada ciclo, ¿no? Pues en estas etapas está un poquito resumido el análisis que se hace como en general de cada cosa. Entonces voy a tratar de explicarlo pues lo más breve posible, pero como les digo, existe un ciclo presupuestal que pues corresponde al presupuesto general de la Nación, en la cual hay una programación, una ejecución, que ya explicamos en qué se basa. Entonces, estas etapas intervinientes son aspectos que se deben de tener en cuenta, son labores que se deben de cumplir
en este ciclo presupuestal, por ejemplo, la regla fiscal. La regla fiscal nos dice que es una condición macroeconómica, pero nos dice que para tener un buen presupuesto no puede presentar un déficit fiscal superior al menos 1% del Producto Interno Bruto. Entonces, esto es como una pauta que se debe poner en la regla fiscal. ¿Y qué es la regla fiscal? La regla fiscal se puede decir que es como un intermediario que debe de hacer que el presupuesto cumpla con todas las expectativas, que el presupuesto se distribuya de la mejor forma, pero sin afectar el estado financiero del país. O sea, lo que hace es tener como un balance, no puede afectar el estado financiero del país, pero debe hacer que el país mejore mediante sus inversiones, mediante la repartición del presupuesto. El marco fiscal de mediano plazo simplemente es un instrumento de planeación fiscal a 10 años y esto se hace porque se establece como un balance y un equilibrio, y este balance y equilibrio es requerido para garantizar la sostenibilidad fiscal del país. El marco de gastos de mediano plazo es un instrumento pues que surge del anterior, y este corresponde a la distribución sectorial del espacio de gastos para los siguientes 4 años. O sea, es algo que se hace para 4 años y de acuerdo obviamente con la concertación en el Consejo de Ministros. El Plan Nacional de Desarrollo. Este plan nacional tiene que ver mucho con el presupuesto, pero este se fija mediante la ley, mediante las elecciones, mediante las políticas que llegan. Y obviamente cada 4 años que es que se cambia de presidente, de gobernación. De este hace parte el plan plurianual de inversiones que cuantifica las políticas y compromisos al realizar. El anteproyecto de presupuesto. El anteproyecto de presupuesto es que con base en las normas orgánicas de presupuesto, las entidades lo que hacen es presentar las iniciales propuestas de presupuesto y así poder tener una forma de comparar y de mirar, de crear como una discusión entre las primeras propuestas de presupuesto y en las que están en el proyecto de ley actualmente. El proyecto de presupuesto simplemente es una propuesta concertada por el Ejecutivo a partir de todos los instrumentos anteriores que les había dicho. Obviamente tiene que tener cumplimiento de las leyes, fallos judiciales, y todo esto se deben de presentar al Congreso, porque el Congreso es el que lo fija o no, o sea, el que dice que debe ser fijado por la ley o no debe ser fijado. La ley de presupuesto anual, esta ley es expedida pues, por el Congreso de la República para todos los órganos que hacen parte del presupuesto general de la Nación. Obviamente, como dice ahí, distinguiendo total de ingresos y gastos en sus principales conceptos, pero es algo que hace el Congreso de la República. El decreto de liquidación es mediante el cual el Ejecutivo presenta a nivel de números, a nivel de cuentas, las autorizaciones que da la ley del presupuesto expedido. Y pues obviamente debe ser por el Congreso. Y la distribución de esta programación es el conjunto de todos los actos administrativos de cada órgano, porque cada órgano pues es independiente, cada órgano tiene sus diferentes necesidades y cada órgano va a tener diferente autonomía y obviamente va a tener una diferente distribución de presupuesto, no va a ser pues el mismo porcentaje que de todos. Ya sigue mi compañera con la ejecución. La reforma del ciclo que comprende los ajustes mediante las modificaciones a las apropiaciones contenidas en el presupuesto y el proceso de ejecución, desde la contratación de la compra hasta el pago del beneficiario. Empieza con el plan de acción, que es la herramienta de planificación. Las modificaciones es el acto mediante el cual durante la vigencia respectiva se realizan traslados, adiciones, reducciones y otras operaciones presupuestales. El certificado de disponibilidad presupuestal es el acto responsable del presupuesto dentro del órgano que indica la existencia de la autorización del gasto suficiente. El compromiso presupuestal es el registro de aplicación del presupuesto una vez se perfecciona el contrato de compra, ya sea de un bien o de un servicio. En las obligaciones es el registro que se produce sobre los compromisos que fueron recibidos con satisfacción. La orden de pago
es el acto mediante el cual el proveedor puede proceder a cobrar a la entidad por las obligaciones reconocidas. Y por último, el pago ya es el registro que se produce en el momento de la cancelación en cuenta del beneficiario de la orden de pago. Okay. Bueno, acá tenemos un ejemplo de una comparación que tenemos de la ejecución y la programación de un presupuesto del 2020 y el 2019 a febrero 29. Acá nos dicen, si podemos ver en el cuadro, podemos ver un presupuesto de funcionamiento, de inversión y un presupuesto total. Un compromiso es a lo que el Estado, obviamente, como dice la palabra, se compromete, a lo que el Estado se programa, analiza, dice, esto es lo que se debe de invertir, esto es lo que se deberá hacer, esto es lo que se va a distribuir. Pero podemos ver que la ejecución de este compromiso no es un 100%, que nunca va a ser un 100% porque al final de este presupuesto se puede analizar cuánto realmente se invirtió de lo que se dijo que se iba a invertir, cuánto realmente se utilizó. Acá podemos ver que en el 2020 se utilizó el 18,95% en funcionamiento y en inversión solamente el 35,46% del valor del compromiso. Ahora el valor de obligación es lo que realmente deben de hacer, es lo que realmente deberían de haber gastado, deberían de haber invertido, de distribuido en los presupuestos. Y podemos ver que la ejecución es un poco de cifras del porcentaje menor, es un porcentaje mucho menor a de la ejecución del compromiso, ya que en funcionamiento el 10,64, en inversión el 4,57. Si lo vamos a comparar con la ejecución del compromiso, son cifras muy pequeñas. Y comparándolos con las cifras del 2019, podemos ver que la ejecución en funcionamiento fue mayor en el compromiso en el 2019, pero la inversión fue mucho mayor la ejecución en el 2020, ya que fue 35,46% y en el 2019 disminuyó demasiado, con un 14%. Pero como todo tiene como un cierto balance, podemos ver que en obligaciones aumentó un poco en funcionamiento, pero en inversiones disminuyó, pero pues no disminuyó demasiado, pero sí disminuyó. Y estas cifras, pues uno puede ver 4,57 y 3,46 y uno dice no es nada, pero en temas de dinero puede llegar a ser mucho, porque puede ser dinero que se puede haber invertido en educación, infraestructura, en digamos ayudas de vivienda, porque el tema de inversiones es para todos. Lo que yo les hablaba del funcionamiento, que hablaba de la noticia, el funcionamiento tiene que ver con todo lo del Estado, con todos los gastos que tiene el Estado, con todo lo que tiene el gobierno, el mantenimiento de sus activos, de sus empresas, de sus inmuebles. Y aunque ustedes vean cifras de diferencia de 2%, ese 2% pueden llegar a ser millones. Entonces yo quiero que ustedes vean que el compromiso tiene un porcentaje de ejecución y la obligación tiene un porcentaje de ejecución. El porcentaje de ejecución es simplemente lo que fue real, lo que se hizo, a lo que se llevó, porque un compromiso y una obligación son cifras que se pactan, que se llevan a una meta, que se dicen esto debería de ser, pero realmente ¿qué fue? ¿Qué se invirtió o qué se ejecutó? Porque la palabra correcta es ejecutar. Y al final podemos ver una tablita que es el comparativo, pero es un comparativo ya en total. Es un comparativo de funcionamiento, cuánto disminuyó en el 2019 y en el 2018. En el 2019 y en el 2020. De ahí tenemos ya las cifras en totalidad de lo que les estaba explicando, que fue de un menos 1,78 y menos 2,01. Y de inversión fue de 21,39 a 1,11. O sea que el aumento o disminución de estas obligaciones es mucha, de que cada año es cambiante, de que cada año el Estado decide tener el presupuesto diferente, o sea, no cada año van a dar la misma importancia a invertir en educación, que invertir en la salud, en la infraestructura, en el funcionamiento. Todo es muy cambiante, pero pues yo les mostré este cuadro porque quería que vieran la diferencia entre el compromiso y en lo que verdaderamente se ejecutó.
Bueno, es importante la programación y la ejecución, porque es un instrumento para cumplir el plan de la nación, por lo tanto debe formularse, sancionarse y ejecutarse, porque es una herramienta de administración, planificación, control y gestión gubernamental y jurídica, porque ofrece un espacio para la coordinación de las acciones relativas a asuntos políticos, económicos y sociales. Y porque sirve de soporte para la asignación de recursos y provee la base legal para la realización del gasto público. Y porque son un instrumento para la toma de decisiones en el sector público. Bueno, por último, la programación presupuestal y el CCP. El CCP es el catálogo de clasificación presupuestal, que se refiere al sistema de clasificación o codificación que se utiliza para definir tanto las transacciones de ingreso como las transacciones de gasto en las etapas de programación, aprobación, ejecución y seguimiento presupuestal. La programación presupuestal constituye el proceso inicial del ciclo presupuestal e incluye las fases de formulación del anteproyecto del presupuesto general de la nación por parte de las entidades ejecutoras y elaboración de instrumentos anuales y de mediano plazo por parte de los órganos rectores, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y de Crédito Público. Lo que sí. Los instrumentos de mediano plazo y los instrumentos anuales era de lo que Meli estaba hablando en lo del ciclo presupuestario. En los instrumentos de mediano plazo, el marco fiscal de mediano plazo es el que se lo muestra en él los ingresos más relevantes y en los gastos agregados por tipo de gasto y impuestos. El marco de gasto de mediano plazo que presenta solamente el total sectoriales por tipo de gasto, y el PPI, que es el plan plurianual de inversiones, el que se centra en los objetivos y estrategias de política de gasto público. En los instrumentos anuales se presentan niveles de detalle más particulares y la vigencia fiscal refleja que son en el momento del ciclo presupuestario. Listo. Bueno, y como conclusión, podemos concluir que la programación y la ejecución presupuestal son unos aspectos muy importantes del ciclo presupuestal, ya que no solamente definen en qué se va a ir el dinero, en qué se va a invertir, cómo se va a distribuir, sino que nos dice mucho en cómo está la situación económica del país, en cómo están nuestros ingresos, en cómo están nuestros gastos, en cómo se está repartiendo este presupuesto y que muchas veces no se ven en realidad reflejados nuestros impuestos, no se ven reflejados las ventas de los inmuebles, no se ven reflejados todo eso, porque una vez dice, paso por una vía y está súper dañada, paso por esto y la infraestructura está horrible, las ayudas están horribles, o sea, el sistema de Colombia está decayendo. Y todo esto tiene que ver con el presupuesto, porque el presupuesto en un país no es todo. El presupuesto en un país dice cómo está su nivel de organización, cómo está el fraude, cómo está todo. Para mí este tema me pareció muy fácil porque es un tema del que todos tenemos conocimiento, o sea, todos sabemos de dónde sale el dinero del presupuesto. Nadie tiene conocimiento de qué pasos, qué fechas, en qué fechas se dan tales anteproyectos, los proyectos, pero todos tenemos en general, en nuestra mente tenemos una definición de qué es el presupuesto y qué se debe hacer en un presupuesto, sino que acá nos están explicando que existen dos fases y estas dos fases explican demasiadas cosas, mientras que para un presupuesto unitario nosotros simplemente tenemos un plan, voy a guardar este dinero para esto y lo ejecuto. Llega el momento de que yo lo programo, lo ejecuto y listo. Y al final digo, me salió como lo hice, me sirvió o no me sirvió. Pero el tema de un país me parece un tema demasiado importante, que seamos conscientes de cómo está distribuido el presupuesto en nuestro país, de por qué sirve, de saber que cada órgano
tiene autonomía en él, que cada presupuesto en cada municipio es diferente, pero que el presupuesto general de la nación siempre hay un porcentaje de dinero que el Estado le manda a cada ciudad, a cada municipio, para que ellos tomen la decisión autónoma dependiendo de sus necesidades de qué invertir. Listo, profe. Bueno, pues no se les olvide por favor mandarme la presentación al correo o al WhatsApp. Y Melissa y Valentina, felicitarlas porque se nota la calidad del trabajo que hicieron. Es decir, se nota la dedicación que le pusieron, el valor adicional o el valor agregado que le dieron de haber investigado más. Me encantó eso que hubieran traído unas tablitas del ICA, aunque no recuerdo el año, esto es 2019, las tablas que nos presentaron 2019-2020 del Instituto Colombiano Agropecuario, ¿cierto? Pues sí, me pareció súper importante eso, que se hubieran dado la tarea de averiguar un poquito más, de mostrarnos cómo es una ejecución presupuestal, cómo se miden los indicadores de ejecución, etcétera. De verdad que hicieron un muy buen trabajo y las felicito por ello. Bueno. Profe, muchas gracias. Gracias a ustedes por su buen trabajo. Por favor me las comparten, que quisiera también dejárselas en la plataforma. Bueno, ¿se la mando o la manda Meli? Pero no se les vaya a olvidar en todo caso, ¿listo? Bueno, niños, profe. Entonces, por favor, se toman sus 20 minuticos del break para que desayunen, para que tomen algo y regresamos a las 10:05, ¿vale? Dale, profe. ¿Listo? Me dejó como con la duda de dónde ¿Qué duda tienes, Brian? No, profe, lo de exponer. Usted sabe que uno... Pero bueno. Ay, profe, es que Brian está que se expone, él es pero ansioso. Ya llegamos a exponer para darle más tiempito a Snyder a ver si llega. Brian, relájese. Ya espero 8 días ya que más del break, tranquilo. Bueno, ay, me ha hecho reír tanto, profe. ¿Quién dice? Sirve más pantalla, no hay problema. Nos vemos pues en 20 minuticos a las 10:05, ¿listo? Listo, niños, entonces continuemos. Claudia y Brian. ¿Están por ahí? Profe. Brian. Ya vamos a comenzar. Hola. Ya, profe, hay que enviarle a usted la diapositiva o la presentamos acá. Preséntenla y después me la envían. Claudia, Presento. Sí. ¿La presentas tú o la presento yo? Yo presento. Dale. ¿Listo? ¿Lo escuchan bien? ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, Claudia. Sí.
días para todos. Mi nombre es Claudia Patricia Medina. Les vamos a hablar del endeudamiento público y las leyes de la responsabilidad fiscal. Mi compañerito Brian Renal Iglesias y pues quien les habla. Bueno, vamos a iniciar. ¿Qué es el endeudamiento? ¿Qué es el endeudamiento público? Primero, quería decirles que el endeudamiento normal es un conjunto de obligaciones que tiene una persona frente a una empresa o a una institución o frente a otras personas. Entonces, el endeudamiento público sería las deudas que tiene el Estado frente a particulares o frente a otros países. Es una forma de obtener recursos mediante emisiones de títulos de valores o de bonos. Listo. Y luego nos dice que esto tiene mucho que ver con el PIB, ¿sí? Que el PIB es el patrimonio interno bruto pues, de cada país. Yo encontré una noticia súper interesante que nos dice cómo está el endeudamiento público en este momento de Colombia. Nos dice que para abril del 2020 estábamos con un PIB de 49,8%. A puntico de llegar al 50% del PIB, ¿cierto? Dicen los economistas que el límite de ocupación del PIB es el 90%. El exministro de la Hacienda, Mauricio Cárdenas, dice que Colombia en otros momentos pues, de lo que lleva ha estado también muy cerca a este 50%. Porque los economistas de pronto están preocupados que de pronto Colombia no alcanza como a, digamos que a corresponder bien con la deuda que tiene hasta el momento. Dice que en enero de este año la deuda pública estaba en 140.060 millones de dólares entre una deuda de largo y corto plazo. Dice que el sector público como tal tiene el 26,8%. Eso corresponde a 75.363 millones de dólares y que el sector privado tiene el 23%, que correspondería a 64.697 millones de dólares. Que si pasamos esto a pesos colombianos, eso tiene que ver mucho en lo que está el dólar en el momento, ¿cierto? Al hacer el intercambio de divisas, que estaría más o menos en 536 billones de pesos. Sería la deuda que tiene más o menos en este momento Colombia. Y pues la tiene, como les digo, a diferentes empresas, a otros países, a personas naturales. Esto es como en general. Listo, Hernán. Bueno, profe, para complementar lo que nos compartió la compañera, es importante el PIB, ¿sí? Es que esto es lo que nosotros producimos. Debemos tener muy en cuenta el PIB. ¿El PIB qué es? Es el valor monetario que va a tener los beneficios y servicios que nosotros presentamos en nuestra economía, ya sea que le presentamos a locales o nacionales, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace esto? Pues es un periodo, tiene un periodo el cual se mide el comportamiento económico y se compara, y de ahí es donde uno escucha el crecimiento, es cuando la economía sube. Voy a poner un ejemplo: cuando el PIB sube, digamos, usted tiene una barbería, te va a tocar de mucho, te va a tocar a usted contratar más empleados, porque significa que la economía está bien y que hay más oferta, más demanda por los productos, ¿sí? Y se los pagan al precio pero cuando el PIB baja, pues ahí es está lo que es el crecimiento y distribución, que es el cual les indica que ya hay sí pues
como baja todo, si el PIB baja de un país, pues significa que usted ya no va a tener más clientes, si tiene trabajadores, pues los va a tener que despedir uno o algo así, porque la economía se pone muy difícil, ¿sí? Entonces, ese es el resumen que les quería hacer como el PIB. Al igual es la suma de consumo, inversiones, gastos de gobierno y la balanza comercial, que es la cual nos pone el exterior. Bueno, ¿cómo recauda el gobierno forma? ¿Sí? Primero está a través de los préstamos que le hace al BM, el Banco Mundial, o al Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Con las emisiones de bonos, ya ahorita les voy a explicar qué es un bono, los mercados internacionales y el financiamiento interno o omiso de los bonos del mercado local. Bueno, es un bono. Yo creo que, muchachos, esto es de mucha importancia para la vida profesional de nosotros. Los bonos se utilizan mucho en la bolsa de valores, que ella le está contando el profe, de sacarle mucho, porque le sobre el tema. De la bolsa de valores, voy a hacer una comparación. La comparación va a ser la siguiente. Consuelo quiere montar un negocio, ¿cierto? O bueno, Consuelo me pide un préstamo, vamos a hacer el ejemplo. ¿Será que me puedes desactivar el micrófono? Sí, ya lo desactivé. Hay alguien, ¿cierto? Yo creí que eran ustedes. No, pero yo no soy, No, pero espérame ahí, todavía no la... bueno. No, espera, es que usted me pudo desactivar el micrófono, entonces me tocaba salir como para desactivar. Profe, entonces vamos a poner un ejemplo. Usted me pide un préstamo. Esto es un ejemplo, ¿no? De cómo se mueve los bonos. Usted me pide un préstamo a mí, ¿cierto, profe? Entonces yo le digo, bueno, Tania, usted necesita el préstamo, o sea, para comprar una casa. Claro, yo le presto 100 millones de pesos, pero se lo presto, digamos, a 4 años, ¿sí? Y yo le digo, Tania, te lo voy a prestar el dinero, pero me vas a tener que pagar un interés del 10% anual, que serían entonces 10 millones de pesos. A 4 años serían 40, todo va perfecto, ¿cierto? Pero resulta y pasa que usted a los 6 meses queda sin trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo tengo, pues, obvio, yo te presto el dinero, yo te pongo a firmar y todo eso, ¿cierto? Ese trato. Entonces, ¿qué pasa? Ese trato que yo tengo, ¿sí? Ese bono, entonces yo veo que como usted pierde el trabajo, el empleo, pues yo voy a tener que salir a vender el bono, ¿sí? A otra persona, y ahí es donde paga ese valor. Entonces yo vendo ese bono suyo, pero entonces yo pido 100 millones, nadie me los va a dar, ¿sí? Entonces me ofrecen por ahí 6, 7, ¿sí? Entonces es tomar o seguir el riesgo, ¿sí? Yo lo puedo tomar y me dan los 6 y perfecto, seguro, ¿sí? Pierdo poco, no pierdo todo lo que va a perder. Pero entonces, ¿qué va a pasar ahí? La persona que me está comprando puede recibir una rentabilidad muy grande, ¿sí? Como puede perder todo. Entonces, eso es lo que es la bolsa de valores. Entonces, yo voy a salir a comprar tu deuda, ¿sí? Y pues yo voy a tener la rentabilidad porque a mí yo soy el que adicional a cobrar los 100 millones y me vas a tener que dar los 40 y solamente lo compré por 70 millones. ¿Sí? Entonces es más o menos eso lo que trata los bonos, es como un ejemplo, ¿no? Pero pues por esto es que Italia y esos países de allá están tan endeudados, Europa, es por esos dichosos bonos. Ahora vamos a seguir a los títulos de deuda pública. Voy a ponerle un ejemplo de los títulos. El título va a ser el siguiente. Lo emite el gobierno. Los títulos pueden ser emitidos de deuda por el gobierno, bancos o empresas. Pero casi siempre es por el gobierno. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno tiene una empresa, vamos a hablar de Ecopetrol, el ejemplo. Entonces, Ecopetrol, el gobierno ve que necesita más inversión para producir más, y además tiene unas deudas que financiar. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a emitir deudas de título sobre Ecopetrol, ¿sí? Y ahí van a salir los inversionistas y todo,
¿Y cuál va a ser la ganancia final? Pues por un tiempo, dependiendo la deuda, como tipo de deuda, va a ser los intereses, ¿sí? Más el reembolso. Ya puede pasar, compañerito. Bueno, las clases de deudas tenemos entre las deudas, la primera es la deuda real, ¿sí? Les voy a explicar de una manera clara y concisa qué es una deuda real. Es cuando el Tesoro Público emite títulos de deuda, ¿sí? Que pueden ser adquiridos por bancos particulares y además de eso el sector del exterior, ¿sí? Entonces esto es una deuda real, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando esa deuda que yo le estoy contando la viene a comprar nuestro Banco Nacional, que puede ser el Banco Agrario, ¿sí? Para hacer una deuda. Entonces, ¿qué pasaría ahí? Sería una deuda ficticia. ¿Por qué? Lo voy a explicar. Porque es un mismo órgano de pues una misma empresa del Estado. Y entonces la economía a girar en torno a esta misma economía, ¿sí? Por lo cual no se va a ver pues tan afectado. Bueno, hay entre las deudas más comunes están las deudas de corto, mediano y largo plazo. Las de corto plazo son deudas que son inferiores a los 12 meses, casi siempre hay un límite que llega hasta los 18 meses, ¿sí? Pero este tipo de deuda es para satisfacer las necesidades del déficit de caja, ¿sí? Entonces, estas deudas son más que todo un intercambio de letra de títulos de deuda, ¿sí? Vamos a hablar de la deuda mediana, ¿sí? Estas son, es para conseguir fondos, o sea, para financiar los fondos que tienen los gastos ordinarios, y casi siempre esta se da por bonos, ¿sí? Por bonos de parte del Estado. Y existe la de largo plazo, que su misión es financiar los gastos extraordinarios que pueden llegar a ser muy rentables, porque la otra demoran 12, 18, 3, 4 años. Esta puede ir mucho más, hasta 10 años si se quiere, ¿no? Puede ser de varios años o si se quiere, también puede ser ilimitada, ¿sí? Pero eso sería una perpetua y ya la voy a explicar. Entonces, de ahí sigue la deuda cotizable, en la que el Estado emite títulos, profe, para llegar cuando llega el vencimiento, pues esta se renueva a su titular, ¿sí? Y está la deuda perpetua. ¿Qué pasa con la deuda perpetua? Pues que puede ser ilimitada. Entonces, puede ser para siempre. Yo cobro yo sigo cobrando mis intereses. Pero, ¿qué va a pasar con la deuda, con la deuda perpetua? El día que, digamos, usted, que es la empresa o algo así, decida comprarla, usted ya no me la va a comprar por el valor que yo le digo. Casi siempre esas deudas suben. Hay que tener muy en cuenta el tipo de mercado, ¿sí? Pero estas deudas siempre van a subir. Entonces, ya no me las compras a eso, sino me la vas a comprar al costo que esté en la actualidad. Porque pues qué gracia tiene entonces yo hace 20 años, digamos, haber comprado 100 millones de pesos y que me los paguen ahora, pues no sería nada en comparación a lo que dan, ¿sí? Entonces por eso se ideó ese tipo de deuda perpetua, ¿sí? Está la deuda interna y la deuda externa, ¿sí? Como todos sabemos, la deuda interna son para pues son para financiar los gastos de la economía interior, y la deuda externa también, ¿sí? Que a veces no puede suplementar solos el Estado. Pero la deuda interna es muy interesante, porque la deuda interna la manejamos nosotros mismos, y puede ser más flexible que la propia deuda externa, ¿sí?
La deuda externa, en cambio, depende de los factores, ¿sí? Entonces, si una economía está mal, pues, si tu economía está mal, la deuda externa te puede llegar a, cuando haces la deuda de títulos, te beneficia mucho porque siempre va a tener a cabo, ¿sí? Pero en cambio, el cobro, a ellos no le importa si usted esté mal o algo, usted tiene que seguir cumpliendo la deuda externa, ¿sí? En este caso, nosotros tenemos una deuda externa en Colombia por 150.000 millones de dólares, ¿sí? Es una cifra supremamente elevada, lo que tiene que ver, pero bueno, y eso es lo que hace que haya un costo, ¿sí? Y lo del PIB y todo eso, la forma de recaudo, muchas veces es para pagar esa deuda externa que debemos. En Colombia, ¿cómo se adquirió la deuda externa? Con el Plan Colombia, con todo ese curso de subsidios y todo eso, que eso es lo que envían el Estados Unidos y todo eso. Entonces, hay países que les beneficia tener la deuda externa, ¿sí? ¿Por qué? Digamos, por diferentes temas políticos, pero no me quiero salir mucho del tema, pero voy a tratar de hablar. Ejemplo, mucha gente dice que en Colombia la deuda externa le beneficia porque los yanquis siempre van a estar pendientes de ellos para proveerle, y como Colombia es tan buena paga, entonces los yanquis siempre van a estar protegiendo y respaldando a Colombia para lo que sea. Y de igual manera, viceversa, Colombia tiene que, de tal manera, pues también cuidar la economía de los yanquis, ¿sí? Y lo que tiene que ver cualquier cosa que ellos necesiten. Compañera, podría pasar. Bueno, ya de ahí vienen las responsabilidades fiscales, ¿sí? En la ley 610 del 2002, artículo 1, es el conjunto, nos dicen que es el conjunto de administraciones llevados a cabo por la Contraloría con el fin de darle la responsabilidad al servidor público, o en este caso particulares por acciones que tengan que ver con acciones u omisiones en forma de, así sea dolorosa o culposa, en un daño al patrimonio, ¿sí? Entonces lo que nos está dando a entender que esta es la que regula todo lo que tiene que ver con el patrimonio, todos los movimientos, todo lo que se hace, y entonces es la que sanciona. Pero, profe, yo pienso que la Contraloría día con día tiene más importancia, ¿sí? Y no precisamente porque sea corrupta, va más allá, y voy a explicarle a los compañeros mi opinión, ¿no? No quiere decir que sea así, pero digamos, la Contraloría, si fuera más efectiva, haría ahí mismo, ¿sí? Mientras se hace cada transacción, debería estar ellos ahí pegados del cuello, ¿sí? ¿Cómo va a hacer usted posible esto? No, eso no lo va a poder hacer y no permite. Pero si vamos a ir a revisar ya después de que se hacen daño, o sea, ya que vamos a ir a buscar, lo único es meter preso 5 o 3 años a un corrupto y ya, fuera, ¿sí? También está de responsabilidad fiscal, profe, tiene unos principios que son vigilados, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos principios, profe? La eficiencia, la economía, la eficacia, la equidad y la valoración de costos ambientales, ¿sí? Y esto lo que hace es que determina la administración de periodos que le asigna recursos más convenientes de resultado de condiciones de calidad de bienes y servicios de menor costo. O sea, lo que quiere decir esto es que esto siempre está vigilando cuál operación fuese llevada a un menos costo, que también para evadir la gestión de protección, la conservación y todo lo que tiene que ver también con el tema del medio ambiente, ¿no? Que debe ser muy controlado. Después sigue la gestión fiscal, que esto es un conjunto de acciones económicas y jurídicas y tecnológicas que realizan los servidores públicos, más que trabajan para el Estado,
y las personas de derecho económico que manejan la administración de algunos recursos de forma pública, ¿sí? Y entre esos recursos y todo este análisis está la planeación, la conservación, la custodia, la explotación, la análisis, el consumo, el gasto, la inversión, ¿sí? Y la recaudación, administración y manejo de las inversiones. Entonces, profe, esto más que todo es como para vigilar el pie a pie de lo que se emite el tesoro público, pero también cuidando todo lo que tiene que ver es con nuestro patrimonio. La compañera a continuación les va a hablar de los elementos. ¿Claudia? ¿Claudia? Me toca salir y volver a hacer todo eso. Bueno, en la ley 610 del 2000, en el 2011 pues tuvo digamos que algunos cambios, algunas reformas, ¿sí? Pero pues igual está muy compacta. El artículo 5 de la ley 610 nos habla de los elementos y de la responsabilidad fiscal. Nos dice, pues como en general, porque como que no me describe cada uno, son como muy compactos. Nos dice que la lesión del patrimonio público, pérdida o deterioro de los bienes y recursos públicos producida por una gestión fiscal esa palabra me parece súper importante, antieconómica. Entonces, que ellos siempre nos están vigilando, que tomen, digamos, que cosas que no vayan a perjudicar el país, ¿cierto? Ni fiscalmente, ni directamente, ni los bienes físicos ni el patrimonio. Entonces, estos son los que mantienen, digamos que, vigilándolos todo el tiempo. Aquí encontré un videito súper chévere y muy cortico que nos dice como que qué es esto de la responsabilidad fiscal. Entonces, voy a poner, me dice si se escuchan bien. ¿Se escucha bien? Claro, no se escuchan. No se escucha, espera un segundo. El proceso de responsabilidad fiscal es la principal herramienta para determinar quién sustrajo o hizo mal uso de los dineros públicos. Es el conjunto de actuaciones administrativas que adelantan las contralorías con el fin de determinar la responsabilidad de los servidores públicos o de los particulares cuando causan un daño al patrimonio público
El objetivo es que esos dineros se devuelvan y que se subsanen los daños al patrimonio. Esa gestión que realizaron los servidores públicos o los particulares que ocasionaron esa merma, ese detrimento al patrimonio, pueda ser restablecida y pueda ser indemnizado ese patrimonio público a través del proceso de responsabilidad fiscal. Esta labor le compete a la Contraloría Delegada para Investigaciones Fiscales y Jurisdicción Coactiva, y su punto de partida son las auditorías que adelantan las diferentes dependencias. Los informes de auditoría y el proceso auditor generan hallazgos con incidencia fiscal, y pues esos hallazgos con incidencia fiscal llegan para conocimiento de los operadores jurídicos fiscales. La responsabilidad fiscal la compone una conducta dolosa o culposa de una persona que realiza la gestión pública, un daño patrimonial al Estado y la relación causal entre ambos. Listo, compañero, me parece que ese videito estaba súper chévere y muy claro con el tema de qué es la responsabilidad fiscal. A mí me gustaría, si algún compañero de pronto tiene una duda o algo, algo que no entendió el tema, me lo podría hacer saber, ya no sea aquí, sino de forma también interna. Ay. Listo, compañeros, profe, Listo. muchísimas gracias por la atención prestada. Estuvo muy bien que hubieran hecho su debido trabajo de investigación respecto a la responsabilidad Están fiscal. allí. Me gustó bastante. No se les olvide, por favor, Sí, compartir Clau las y Brian, diapositivas. se les entendió todo muy bien. Gracias, Valentina. Profe, manifiéstate. Qué pena, llevaba rato hablando solo. No había activado el micrófono. Niños, no, pues qué les puedo decir, a mí me pareció muy bien el trabajo pues que hicieron ustedes. Obviamente se notó pues que hicieron todo el proceso de investigación como debía hacerse, y felicitarlos porque pues me gustó mucho las exposiciones en general de todos. En general a mí me parece No, que pues les fue somos muy un bien. grupo muy juicioso. Sí, yo no dudo de eso, Valentina. A excepción del Neider, pues que no estuvo hoy aquí, no sé qué le habrá pasado a él. Pero por demás, pues claro, obviamente todos hicieron la tarea como debía de hacerse. Pues entonces, no, Brian, por favor te comunicas con el Neider y le dices que nos quedó viendo la exposición para la próxima clase. Dale, profe, yo le digo, yo le voy a informar que una vez voy a aprovechar. Lo tengo en redes sociales. Listo, muchísimas gracias. Niños, entonces pues a todos les fue muy bien en el parcial. Ahorita en la tarde les estaré subiendo la nota a la plataforma Odin y nos vemos entonces la próxima clase, ¿vale? Bueno, profe, gracias. Bueno, Profe, Para la próxima solo la noticia igual, pero profe. igual que Bueno, profe, hasta luego. Solo la noticia. Ah, sí, claro. La noticia actual. La otra clase como siempre vamos, listo. Listo, chao, profe, chao, compañeros. Gracias. Chao niños, que les vaya muy bien, se cuidan mucho. profe,